Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, en donde vamos a descubrir uno de los algoritmos más poderosos para problemas de regresión utilizados en Machine Learning, el cual es conocido como Support Vector Regression y es uno de los algoritmos más interesantes en el campo de Machine Learning. Si bien nos podemos preguntar cómo ajustar modelos que no solo hagan predicciones buenas, sino que también sean resistentes a esta parte del sobreajuste y que nos permita controlar el margen de error, bueno, el algoritmo de Support Vector Regression es uno de los algoritmos que nos puede ayudar a dimensionar y a obtener esas tareas que necesitamos para no caer en la parte del sobreajuste. Vamos a ver cómo funciona Support Vector Regression desde cero. Vamos a empezar un ejercicio en el cual desarrollemos paso a paso. La intención de estos videos es que podamos ir practicando la parte del código sin la necesidad de copiar todo, ¿no? Esta parte nos ayuda a practicar con el código que vamos escribiendo. Y bueno, vamos a estar trabajando también con la librería de scikit-learn y al final vamos a utilizar diferentes kernels que están implementados de manera implícita en el algoritmo de Support Vector Regression. Este algoritmo de Support Vector Regression nos va a permitir realizar una regresión con diferentes kernels y a medida de que vayamos a través del código iremos explicando cuáles son sus características principales. Este video está enfocado a un análisis de regresión utilizando variables numéricas, y al final lo que haremos es pues tener una función o generar una función que me permita hacer diferentes combinaciones en donde se tomen los diferentes hiperparámetros considerados en el algoritmo de Support Vector Regression, y con esto poder encontrar el mejor modelo que se ajuste para la predicción de los datos. Entonces vámonos al código. Aquí en el código yo me encuentro ya en mi intérprete. Generé un archivo que se llama Support Vector Regression -1 con una extensión .ipynb. Recuerden que esta extensión pues lo que me está indicando es que voy a trabajar con un Jupyter Notebook. Empezaré importando las librerías, como ya es costumbre. Importamos las librerías necesarias. Recuerden, siempre es importante documentar cada una de las celdas que vayamos escribiendo, y aunque suene de manera repetitiva cada vez que hacemos este tipo de tutoriales, esto nos ayuda a ir identificando y a memorizar la mayoría de las palabras reservadas, de las estructuras de los códigos, de las librerías que necesitamos, y eso es importante en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sale? Entonces para eso nos vamos a estar basando en las librerías que ya hemos estado usando anteriormente. Vamos a importar a pandas, aspd. Recuerden que pandas me ayuda a manipular conjuntos de datos. Voy a importar a numpy, asnp, y también voy a importar a matplotlib.pyplot asplt, una librería que me ayuda a graficar o a generar gráficas, las cuales vamos a necesitar para representar los resultados. Voy a utilizar de nuestra librería famosa scikit-learn, con scikit-learn.modelSelection. Vamos a importar train-test-split. Train-test-split me va a permitir dividir mi conjunto de entrenamiento en entrenamiento y prueba. Para este caso vamos a importar from scikit-learn una métrica, y punto metrics vamos a importar el R2 score, ¿sale? También vamos a importar una herramienta de preprocesamiento con scikit-learn.min.preprocessing import, vamos a llamar al min max scaler, y finalmente vamos a importar con scikit-learn
punto support vector machine import support vector regression. Esta parte de SVM quiere decir support vector machine, en el cual es la base en la cual se está confiada la parte del support vector regression, ¿sí? Ya lo veremos más a fondo en un video específicamente hablando de support vector machine, ¿sale? Entonces vamos a compilar esto. Voy a escoger mi ambiente para este Jupyter Notebook y estoy escogiendo el ambiente base que yo ya tengo aquí previamente instalado. Bueno, compilamos y vemos que no hay ningún error, y entonces ahora sí, vámonos a los datos. Vamos a cargando el conjunto de datos. Cargando conjunto de datos. Ok, como sabemos, usualmente por convención en Machine Learning llamamos df a la variable en la cual se almacenan los datos. Tenemos df.readCSV. Voy a permitirme bajar aquí el ventilador, que luego se oye mucho el ruido del ventilador de la máquina. Entonces vamos a escoger a readCSV. El conjunto de datos que vamos a utilizar para este video es un conjunto de datos en el cual les voy a dejar en el link de la descripción, pero está basado en un conjunto de datos que generamos a través de varios años, en donde se analizaron diferentes muestras de concreto. Es un conjunto de datos de la vida real, y les voy a dejar la descripción de cómo pueden descargar ese conjunto de datos. Es acerca de materiales de concreto. Recuerden, ustedes pueden utilizar un conjunto de datos diferente siempre y cuando la tarea sea utilizar algo de regresión, ¿sale? Regresión utilizando valores numéricos. Para este caso yo tengo una carpeta que se llama en mi feature arrays, que se llama datasets, y la carpeta se llama data.csv. Para asegurarme que este conjunto de datos se cargó correctamente, voy a escribir dataframe.head. Vamos a darle en compilar y vemos que nuestro conjunto de datos está cargado correctamente. Sin embargo, al parecer mi conjunto de datos ya tiene un índice y me genera un índice en automático. Entonces esta columna no quiero que aparezca, entonces vamos a ponerle aquí como un parámetro más, index call. Vamos a llamarlo que empiece en la columna 0. Eso me va a permitir que mi conjunto de datos en el conjunto de datos no se genere un nuevo índice, ¿vale? Entonces ya tenemos este conjunto de datos en donde vemos que es algo amplio. Vamos a observar algo más de la información del conjunto de datos. Tenemos dataframe.info y observamos pues que tenemos algunas columnas como es tipo de cemento, marca, aditivos, tipo de agregados. Tenemos 4420 datos, no para todas las columnas, como lo podemos observar aquí. 3460, 1760 y valores de tipo objeto que nos van a servir para hacer regresiones utilizando variables categóricas. Ya vimos en un video anterior cómo manipular estas variables categóricas, y si no lo han visto les recomiendo ver el video anterior. Y aquí tenemos variables numéricas en formato de datos enteros de 64 bits y tenemos valores de punto flotante, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer aquí pues es analizar este conjunto de datos y vamos a tratar de predecir esta columna, la columna con el índice número 6, que corresponde a CS-MPA. CS-MPA corresponde al esfuerzo a compresión simple
en megapascales. Si quieren saber más acerca del conjunto de datos, dejaré en la descripción cómo, qué información contiene mi conjunto de datos y a qué hace referencia cada una de esas columnas. ¿Ok? Entonces vamos a predecir esto y para eso pues voy a hacer una correlación. Vamos a ponerle, bueno, pero para eso primero vamos a generar un nuevo conjunto de datos. Vamos a llamarlo DataFrame2 es igual a DataFrame, vamos a llamarlo nuevo, DataFrame new es igual a DataFrame.copy. Genérame una copia del conjunto de datos actual, creando una copia del DataFrame original, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con esa copia para evitar modificar el conjunto de datos originales, ¿sí? Vamos a poner algo rápido, que, bueno, no rápido, sino voy a generar una correlación numérica sin la necesidad de establecer un mapa de calor, el cual ya hemos visto en videos anteriores. DataFrame new, vamos a ponerle .core aquí en la correlación. Me pide algunos parámetros. Yo voy a usar el método del coeficiente de correlación de Pearson, ok. Algún otro parámetro. Vamos a ponerle numeric only igual a true. ¿Por qué? Porque si no le pongo esto, me va a generar un error porque me va a querer agarrar estas columnas que son de tipo objeto. Y para establecer una correlación numérica necesito variables numéricas. Entonces tenemos esto y lo vamos a hacer esa correlación con la variable que se llama CSMPA. Yo lo voy a copiar directamente desde aquí para no tener ningún error. Y adicionalmente aquí le vamos a poner sort values. Vamos a ordenar los valores. Compilamos y observamos inmediatamente lo siguiente: la correlación que tienen todas las variables con el esfuerzo de compresión simple. Podemos observar que hay una correlación buena entre el TS, que quiere decir Tensile Strength, que es el esfuerzo a tensión, contra el Compressive Strength, que es el esfuerzo a compresión, ¿sale? Entonces, para eso, lo siguiente que tenemos que hacer, pues, es definir quién va a ser mi X y quién va a ser mi Y. Pero observamos también una cosa, es importante, que el CS tiene 4420 datos y TS tiene 3460. Veíamos en videos anteriores que esto nos puede causar un conflicto. Necesitamos equiparar la cantidad de instancias que tenemos en cada variable, además de que no vamos a poder hacer esa correlación si no equiparamos, debido a que un vector, que es el vector de entrada, va a ser de menor tamaño que el vector de salida. Y recuerden que para que estos algoritmos funcionen bien, los vectores de entrada deben de ser iguales en tamaño al vector de salida. Entonces, lo siguiente que voy a hacer aquí es, existen diferentes maneras para hacer esto. Yo voy a hacer algo muy coloquial, pero que ayuda a entender lo que quiero hacer. DataFrame new, bueno, voy a decir que X va a ser de mi conjunto de datos nuevo. Tengo que seleccionar quién va a ser mi variable de entrada. Mi variable de entrada va a ser, en este caso, Tensile Strength, ¿sale? Y a mi variable de salida la voy a conocer como Y. Va a ser DataFrame new Compressive Strength megapascales. Pero aquí tengo que poner .values, .reshape, menos 1, 1. Recuerden que esto es para que mi conjunto de datos de entrada se vea como un array de una sola dimensión, ya que los algoritmos de Machine Learning, especialmente los de Scikit-learn, solicitan cuando es una variable de entrada que vayan en este formato, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, vamos a compilar y bueno,
Ustedes dirán, pero aún nos hace falta hacer el resampling, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que observar que necesitamos que el conjunto de datos, este de aquí, el X y Y, sean del mismo tamaño. Entonces vamos a generar un nuevo conjunto de datos. Voy a poner aquí DataFrame-new va a ser igual a, vamos a usar pandas.concatenar y vamos a concatenar a quién. ¿A quién vamos a concatenar? En este caso vamos a concatenar a la variable x con la variable y, ¿sí? Y lo vamos a concatenar a través de las columnas. Axis es igual a 1, ¿sale? Una vez que tenemos esto, y le voy a poner el DataFrame new.header para ver cómo luce ese nuevo conjunto de datos. Aquí tenemos un error, vamos a ver, concatenamos axis igual a 1. Me está diciendo que no puede concatenar. Ok, vamos a ponerle DataFrame.concatenar x, y, axis igual a 1. ¿Dónde está el error? Vamos a ver. Solamente objetos. Ok. .values.shape. 1, 1. Está bueno. Vamos. Bueno, vamos a ver quién es X. X es un array. Ok. Y, ¿quién es Y? Y es un array también. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que vamos a dejar pendientes esta parte del punto reshape para la parte final. Vamos a compilar aquí. Esto lo voy a eliminar y vamos a concatenar así. Ahí está. El problema es que ya lo estaba ya estaba poniendo a X como un arreglo de una sola dimensión cuando todavía no era necesario en ese paso. Entonces me reservo ese paso para cuando vamos a hacer entrar al modelo, ¿sale? Todavía no entramos al modelo. Entonces tenemos pandas, concatenamos, ok, mi variable de entrada y mi variable de salida. Entonces lo que voy a hacer ahora es DataFrame-new. Vamos a ponerle un punto dropna. Dropna me va a ayudar a que DataFrame-new igual a así. A que todos los datos que sean faltantes se eliminen y así poder tener un balance de nuestras instancias. DataFrame-new va a ser, vamos a ponerle punto shape. Compilamos y ambos tenemos, bueno, ya tenemos que el conjunto de datos es de 3460 filas por 2 columnas, ¿sí? Ya hicimos que nuestro conjunto de datos tuviera 3460, entonces se eliminaron la diferencia de entre 4420 y 3460 datos. Entonces, ahora sí, vamos a ver algo más de DataFrame-new. Vamos a ver el punto info. Y vamos a estar trabajando, vean, no tenemos valores nulos y tenemos del tipo flotante. Entonces, esto quiere decir que se va a hacer un problema de regresión con salidas continuas. Entonces, ahora sí vamos a definir quién es nuestra X y quién es nuestra Y. Vamos a tomar de aquí esto y voy a pegarlo aquí. Y ahora sí, aquí sí repetimos la parte del punto values punto reshape menos 1 a 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a compilar y vamos a
poner a escalar nuestros datos. En este caso vamos a poner escalando los datos, me parece bien la sugerencia, y vamos a ponerlo como x va a ser igual a, voy a llamar primero voy a generar un escalador, o sea, aquí le voy a poner x-scaler, vamos a llamar esa variable, va a ser igual a min max scaler, que va a almacenar la variable, bueno, en este caso la clase min max scaler, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a ponerle que x mayúscula va a ser igual a el xScaler, que es esta variable que contiene a esta clase. Vamos a ponerle el método .fitTransform. ¿Y a quién vas a transformar? Bueno, transfórmame a la variable x. Compilamos y ya tenemos hasta ahí escalado nuestro conjunto de datos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es dividir el conjunto de datos. Vamos a ponerle ahí. Dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y prueba. Y vamos a ponerle, recuerden que aquí la nomenclatura es x-train, xtrain, x-test, ytrain, luego tenemos y-test, va a ser igual a train test split. Vamos a dividir a x, que es el ya escalado. Vamos a dividir también con la parte del target y vamos a definir el tamaño del conjunto de prueba. Para este caso le voy a poner el 30% y vamos a establecer un random state en 100. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que vamos a dar es compilamos. Una vez que hemos hecho esto, pues bueno, vamos a imprimir el tamaño del conjunto de datos. ¿Sale? Entonces vamos a poner print, imprímeme lo siguiente. El tamaño del conjunto de entrenamientos es, vamos a aprovechar esta parte de la sugerencia, pero vamos a ponerle xtrain.ship. A ver. Vamos a repetir lo mismo para el conjunto de prueba. El primero el de entrenamiento y luego el de prueba, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el de print de conjunto de entrenamiento es de tamaño del conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Bueno, puede ser que con esos dos, porque estaba pensando en incluir la validación, pero creo que no lo incluiríamos ahorita. Perdón. Entonces, tenemos que el tamaño de entrenamiento es de 2422 y el de prueba es de 1038. Datos que sumados nos da la cantidad de 3460. Bien, entonces a partir de aquí pues vamos a utilizar lo que es la máquina de soporte vectorial, ¿sí? ¿Qué es la máquina de soporte vectorial? La máquina de soporte vectorial pues en realidad involucra todo un análisis numérico. Voy a abrir aquí algo que tengo preparado, en donde podemos ver la formulación matemática del Support Vector Regression, del algoritmo que está basado en Support Vector Regression, ¿sí? Vamos a entender qué ocurre detrás del algoritmo de Support Vector Regression. La idea central aquí es ajustar una función que haga predicciones de valores continuos. Ojo, esto es específicamente el Support Vector Regression para hacer predicciones de valores continuos, pero que me permita un pequeño margen de error, el cual no vayamos a penalizar, y este pequeño margen de error se va a conocer como epsilon. Epsilon
va a ser ese pequeño margen de error que va a haber entre estas bandas que van a ser bandas que me van a dar un margen. Ese epsilon es una de las claves de este modelo de Support Vector Regression. El objetivo es minimizar, vamos a minimizar la complejidad del modelo, y al hacer esto lo que pasa es que se hace que minimizamos la norma del vector de pesos W. W va a ser un vector de pesos y está representado aquí como 1 sobre 2, que está multiplicado por la norma de W al cuadrado, ¿sí? En otras palabras, lo que queremos es una función que no solo se ajuste a los datos, sino que sea lo más simple posible. También tenemos algunas restricciones. En esas restricciones queremos que la diferencia entre la predicción del modelo, o sea, la diferencia entre la predicción del modelo y el valor real, es decir, en este caso x subíndice i menos w más b, esta parte de aquí, no sea mayor que epsilon más una variable de holgura que sea xi, ¿sí? Esta variable xi permite que algunos puntos se salgan del margen si es necesario, pero no va a tener un impacto sustancial en el desempeño del algoritmo. Finalmente, en las condiciones aquí de negatividad, tanto xi como xi asterisco, xi y xi asterisco, pues deben ser mayores o iguales a 0, ¿sí? Estas variables solo se activan cuando el error es mayor que epsilon, ayudando a que el modelo sea más flexible con los datos que no encajan perfectamente, ¿sale? Entonces, ese es el concepto de la máquina de vectores, el Support Vector Regression. Los vectores de soporte para problemas de regresión, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar diferentes kernels que contiene ya Support Vector Regression, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ponerle aquí, vamos a crear diferentes modelos de Support Vector Regression, ¿vale? Entonces, aquí voy a generar los 3 principales y lo escribí aquí rápido, para no tardarme tanto en escribirlo, sino más bien en explicar en qué consiste cada uno de los parámetros y partes de estos diferentes modelos. Tenemos 3 líneas y cada una de esas líneas es un modelo, ¿sale? La primera es un modelo basado en, dice RBF, eso quiere decir Radial Basis Function, ¿sí? Este Radial Basis Function podemos, tiene su forma radial. Entonces nosotros ponemos aquí que el kernel va a ser el RBF. Yo lo estoy llamando Support Vector Regression -RBF, quiere decir que el modelo se está alojando en esa variable. Tiene un parámetro C, un parámetro gamma, un parámetro epsilon y un parámetro de tolerancia. Como vimos anteriormente, el parámetro de epsilon es el parámetro que es la distancia entre el margen que existe de tolerancia para el conjunto de datos de no salirse de un cierto margen de error. La tolerancia, y vamos a ponerle un verbose igual a true. Esto me va a permitir observar cuando se está compilando algo el proceso. Aquí también vamos a ponerle verbose igual a true y verbose igual a true. Luego estoy generando un Support Vector Regression lin, un guión bajo lin. Eso quiere decir que va a utilizar un kernel de tipo lineal, ¿sí? Con el mismo valor de C, pero aquí estoy poniendo un gamma automático para que el algoritmo de manera automática me dé el mejor valor de gamma. Lo estoy haciendo diferente para que vean todo lo que es posible hacer. También estoy generando un kernel polinómico y aquí en el polinómico lo voy a almacenar en una variable que se llama Support Vector Regression
-poly, y esto me va a poner los mismos valores de C, de gamma, pero aquí en degree va a ser el grado del polinomio. Yo voy a poner un grado de orden 3. Vamos a dejar un epsilon de 0.01 y un coeficiente de 0 igual a 1. ¿Sale? Recuerden que si quieren entrar más en detalle en lo que es la parte de Support Vector Regression, siempre nos podemos ir a la documentación de scikit-learn. En la documentación de scikit-learn podemos encontrar todo lo referente, vamos a irnos para acá, todo lo referente a qué significa cada uno de estos parámetros. Vemos aquí en la librería de scikit-learn, pues el parámetro kernel, el grado, que es degree, que por default te da el grado 3, gamma, que podemos poner scale, auto o float. Y bueno, aquí nos va explicando en qué consiste cada uno de estos parámetros. Si queremos ser un poquito más curiosos, podemos indagar en la librería de scikit-learn para ver en qué consisten estos parámetros. Muy bien, entonces eso está dentro de la librería de scikit-learn, y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a compilar esta celda y ya tenemos nuestros tres modelos para el kernel RBF, para el kernel lineal y para el kernel polinómico. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es entrenar el modelo, entrenar los modelos, y vámonos de uno por uno. Primero vamos a entrenar el SVR-RBF. Vamos a poner el punto fit y entréname con xtrain y ytrain, o sea, x de entrenamiento, y de entrenamiento, ¿sale? Y muéstrame quién es SVR-RBF. Tenemos aquí una pequeña descripción. Dice, bueno, tengo un modelo de Support Vector Regression, tengo los parámetros C, los parámetros gamma, la tolerancia y el verbose. Entonces, ahí ya se entrenó y vamos a ver algunas predicciones. Vamos a hacer algunas predicciones. Hacemos predicciones y le vamos a poner el Y de prueba. Recuerden que es el Y de prueba gorrito. Esto va a ser igual a Support Vector Regression -rbf.predict, predíceme, con el xtest, ¿sale? Entonces esto lo vamos a compilar ahí, no tuvimos ningún problema, y lo siguiente que vamos a hacer es graficar estos resultados. Para eso voy a graficar el conjunto de datos de entrenamiento y voy a graficar el conjunto de datos de prueba. Esto se usa de manera fácil con la librería de Matplotlib poniendo plt.scatter. Recuerden, scatter es para hacer una comparación de datos en manera de puntos, y vamos a poner una línea de color rojo, la cual va a fungir como esa trayectoria que va a seguir el modelo, el desempeño del modelo, ¿sí? Esto lo hago a través de un NumPy linespace, en donde en linespace tengo un start y tengo un stop. O sea, quiero que vayas de 0 hasta 1, que lo acomodes como un vector, un array de una sola dimensión, y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a guardarlo como un PDF. Y aquí en la figura R de color red y un dash, un guión, para que se vea en formato de guión. Y aquí tenemos, sin mayor formato, está el desempeño del Radial Basis Function, del Support Vector Regression. Observen cómo los datos tienen una cierta curvatura, ¿sí? Entonces el grado 3 siempre funciona muy bien para este tipo de tendencias. Es importante observar las tendencias de los datos, y a partir de aquí vemos que el desempeño se ve satisfactorio, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunas validaciones, más bien vamos a evaluar el desempeño del modelo.
Entonces vamos a ponerle aquí calculando el error, bueno, no es el error cuadrático medio, quedamos que es el coeficiente de determinación, que es el r cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerle print para entrenamiento de r cuadrada, vamos a ponerle r cuadrada de r2. Entonces vamos a ponerle, aquí voy a cerrar, vamos a ponerle coma, r2 score, y aquí le vamos a poner, vamos a evaluar el entrenamiento xtrain con jtrain, ¿sale? X guión bajo train es grande y y train hat, jtrain guión bajo hat. Recuerden que aquí es el de salida, ¿sale? Y vamos a tener, me marco un errorcillo. Ok. Aquí, jtrain hat. Ok, al parecer no he generado esa predicción porque solamente hice la predicción para el de prueba, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, test. Vamos a predecir con xtest, con el de prueba, y que de hecho, y aquí vamos a ponerlo como ytest hat, ¿sale? Y aquí vamos a ponerle prueba r cuadrada, y ya está. Entonces aquí lo que tenemos es un dato interesante. xtest, que sería el valor de prueba. Perdón, es que no es x. Acuérdense que estamos comparando el y verdadero contra el y falso. Yo estoy comparando con el dato de entrada. Entonces así dice. Prueba r cuadrada 0.76. Vamos a ponerle aquí igual. Entonces, ¿qué les parece si aquí agregamos, donde lo teníamos, hacemos en las predicciones, ¿no? De test hat y y, bueno, para no modificar esta línea y no modificar lo que ya teníamos, aquí lo voy a poner antes de esto, y test hat, vamos a poner y train hat, ¿sale? Y son predicciones, haciendo predicciones, hacemos algunas predicciones, jtrain hat predict xtrain, bien, y aquí mismo generamos el print para el entrenamiento, ¿sale? Entrenamiento es r cuadrada, es r2 score con entrenamiento original y entrenamiento gorrito, ¿sale? Vamos a ver cómo se ven. Perfecto. Punto 76 y punto 75. Esto nos habla de que el desempeño del modelo es uniforme. Inclusive en la misma gráfica se puede observar que pues el conjunto de datos de entrenamiento se escoge el de prueba se escoge de manera representativa en comparación con los datos de entrenamiento. Eso quiere decir y habla muy bien que de la parte del train test split, como la aleatoriedad de ese algoritmo de scikit-learn es demasiado robusta, podemos confiar en él, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tenemos el entrenamiento y tenemos el valor de prueba. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, podemos probar con diferentes variaciones para el valor de C, para el valor de epsilon, del valor de gamma, para la tolerancia y demás argumentos, para encontrar el mejor resultado posible del modelo de RBF en el algoritmo, ¿no?
Entonces vamos a poner lo siguiente. Aquí tengo una... es una función. Es una función que yo estoy llamando como finder. Ponerla en código. Y nada más aquí tengo entrenamiento y tengo prueba. No tengo validación. Y no tengo validación. Fíjense bien qué es lo que hace esta función. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vale? Entonces, trying test score. Aquí me está marcando que me hace falta este de aquí. Perfecto. Muy bien. En teoría no debe de haber ningún problema. Entonces, defino una función que yo sé que estoy estableciendo que se va a llamar finder, o la traducción es como buscador, ¿sí? En donde voy a tener parámetros de entrada que van a ser c, gamma, epsilon y la tolerancia. Esos valores de c es este. Tenemos gamma, tenemos epsilon y la tolerancia. Muy bien. Entonces lo que hago es, vuelvo a hacer lo mismo para RBF con mi Support Vector Regression, con mi kernel, con mi valor c, con mi valor gamma, que va a ser aquí c, va a ser el valor que yo le ponga, gamma va a ser el valor que yo le ponga aquí, epsilon va a ser el valor que yo le ponga aquí, y la tolerancia igual. Va a entrenar el modelo, lo que ya hicimos, va a hacer algunas predicciones, va a probar, a testear las predicciones. Esta línea no va, y vamos a tener el train score y el test score basado en lo que hicimos aquí. R2 score, Y de entrenamiento y Y de prueba. Y va a imprimir el entrenamiento con C, va a ser igual a la variable C, gamma, epsilon, tolerancia y demás, ¿sí? Y al final lo que va a hacer es que me va a regresar un test score a través de C, gamma, epsilon y tolerancia. Vamos a compilar. Al parecer no tenemos ningún error. Y esa función que acabo de generar, que es el finder, pues va a entrar o se va a usar en esta parte, ¿sí? Aquí voy a definir una línea que se llama los valores para C. Los valores para C, que va a ser a través de un NumPy line space, en donde va a comenzar desde 1 y va a terminar en 10. Ojo, son los valores que yo le voy a dar a C. Estoy diciendo que C quiero que valga desde 1 hasta 10, ¿sí? Y que en ese vector de 1 hasta 10 se divida en 5 pasos, que el tamaño de paso sea, sea un 5. Entonces, eso se va a dividir en 5 valores hasta llegar al 10. Aquí pueden ser más valores. Para que sea algo más robusto, podemos darle aquí, en lugar de que sean 5, que sean 20 o que sean 100, pero eso va a hacer que el proceso de compilar esta función pues sea mucho más lento. Entonces yo lo voy a dejar aquí nada más con 4, vamos a ponerle 4 para que no tarde tanto en compilar. Vamos a tener gamma, los valores que quiero probar en gamma, aquí los pongo, que vaya desde 1, 0.1, 0.01. La intención es encontrar los valores de epsilon, los valores de gamma y los valores de la tolerancia que sean los óptimos para encontrar la mejor o minimizar la función de error, ¿sí? Del Support Vector Regression. Porque yo puedo hacer estas combinaciones manualmente, pero me voy a llevar toda una eternidad, me voy a llevar una vida probando un valor de C2, un gamma de 0.1, un epsilon de 0.01 y un epsilon y una tolerancia de 0.01. Imaginen cuántas combinaciones hay para lograr esa tarea. Entonces, lo ideal es, digo, esta es una manera rudimentaria de hacerlo, pero puedo abarcar un número de rangos de datos. Yo lo voy a empezar a compilar. Mientras sigo explicando esto, observen.
Entrenamiento con C es igual a 1.0, gamma 1, o sea, primero empezó con 1, gamma 1, epsilon 1, tolerancia 0.01. Con estos datos, evalúa el modelo y en entrenamiento tengo 75 y 77. Me voy a regresar un poco y observen que lo que teníamos era un 76, 75. Vaya, hay una pequeña diferencia. Esta diferencia va a variar en función de qué valores se tomen para cada dato. Lo siguiente es, bueno, ahora me voy con C igual a 1.0. ¿Por qué? Porque aquí esto va de manera cíclica. Esto es un ciclo. De hecho, tenemos varios ciclos anidados. Tengo 2, 3 ciclos anidados en donde se va a ir probando cada una de los parámetros, cada uno de los datos de los parámetros en la función, ¿sí? Observen, gamma vale 1, epsilon vale 1, la tolerancia ahora ya no vale 0.01, ahora vale 0.001. Y vemos, este se mantiene igual, se mantiene 0.7720, ¿sí? Y así lo va a ir haciendo con todos los valores de C hasta que lleguemos a donde C igual a, recuerden aquí le dijimos, que vaya de 1 hasta 10. Esto se va a detener hasta que C valga igual a 10, ¿sí? Aquí en esta parte no se muestra completamente, pero si yo le doy en Scrollable Element, lo que va a pasar es que me va a mostrar todos los cálculos que está realizando. Aquí se va a ver también la capacidad y potencia de sus ordenadores y vamos a ver en dónde se está compilando. Usualmente, como esto no está, este ambiente no lo tengo configurado para usar mi GPU, lo va a estar utilizando en su CPU. Entonces va a depender mucho de la potencia de su CPU para hacer todas estas pruebas. Observen, con valores de C 7.0 y algunas variaciones de epsilon, de gamma, de la tolerancia y del R cuadrada, pues los valores en algunos casos caen, se van muy abajo. Entonces, esto es importantísimo para las tareas de Machine Learning. Cuando yo ejecuto un algoritmo de Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning tienen parámetros dentro de ellos. Y a veces decimos, pues usamos los valores por default. Pero puede ser que los valores por default no sean los mejores valores para representar el conjunto de datos que tú estás analizando. Vean, por ejemplo, aquí estos valores son malísimos. O sea, estos son malísimos, ¿sí? Pero acá ya estamos viendo algunas mejorías. Y entonces lo que sigue aquí es que va a terminar cuando termine de evaluar y salga del ciclo. Pero aquí lo que yo hice fue tener una condicionante, que si la variable score es mayor que best-score, entonces se va a guardar el mejor valor en una variable que se va a llamar best-score, se va a sobreescribir. Una tarea importante para ustedes al momento de reproducir este código es entender qué es lo que se está haciendo en esta celda. Son estas dos celdas, esta de aquí y esta de aquí, son de las celdas más importantes de este tutorial. Pueden probar con un punto bandera, agregar un punto de ruptura y ejecutar un debugger, ir viendo qué se hace en cada una de las iteraciones, ¿sale? Entonces, aparte de reproducir el ejemplo, hay que entender en qué consiste toda esta celda. Una vez que lo finalizamos, llegamos a esta parte y vean. Es como, por eso se llama Finder, por eso la definimos como Finder. Y dice, el mejor resultado de prueba alcanzado fue 0.77. ¿Ok? Vamos a ver cuánto habíamos alcanzado para la prueba.
0.766. 0.766. Ustedes dirán, bueno, pues no hay una diferencia notable de 1%. Claro que la hay. Existen equipos especializados en este campo de inteligencia artificial en donde el 1% puede ser la diferencia entre ganar y perder una competencia. Competencias que generalmente están establecidas para ganar miles y millones o millones de dólares, ¿no? Entonces, el mejor resultado pues, es 0.77 y me da los parámetros para el mejor resultado de prueba. Eso quiere decir que tengo el mejor resultado es usando una C igual a 7, un valor de gamma igual a 1, un valor de epsilon igual a 1 y una tolerancia de 0.01. ¿Se imaginan haber descubierto esto de manera manual? Nos hubiéramos tardado semanas en descubrirlo. Gracias a este ciclo lo hicimos en 4 minutos 12 segundos según la velocidad de mi ordenador, ¿sí? Pero también quiero decirles que para esto existen librerías especializadas que se basan en generar mallas como el framework de SHAP y el SHAP actualizado, en donde se hace este tipo de búsqueda de manera robusta, ¿sale? Entonces eso lo veremos en algoritmos más avanzados, en videos más adelante. ¿Listo? Entonces, ahora, bueno, ya vimos que con el Radial Basis Function tenemos y alcanzamos un valor de 0.77 para la prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a generar vamos a entrenar el modelo, vamos a ponerlo aquí. Entrenamos el modelo lineal. Tenemos el modelo lineal y si recordamos, a lineal lo llamamos como support vector regression _lim feed xtrain ytrain, ¿sí? Ahí mismo, bueno, vamos a hacerlo en otra línea. Tenemos los mismos valores, bueno, no los mismos valores, los valores que ya hemos generado anteriormente, establecido anteriormente, y aquí vamos a hacer algunas predicciones. Hacemos predicciones. Aquí me voy a traer a esta sección de aquí de las predicciones. Digo, es la misma tarea. Tratemos de agilizar para no hacer el video tan largo. Por si ya llevamos aproximadamente 50 minutos. Y bueno, recuerden que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a poner el SBR, vamos a poner el link y el link, ¿vale? Ejecutamos y vamos a generar de nuevo la gráfica, ¿sí? Vean, este es cómo se ve el comportamiento lineal. Pues es una línea recta, ¿sí? Esta celda ya la ejecutamos anteriormente, que es la que corresponde al comportamiento Radial Basis Function, que ya lo tenemos aquí. Entonces es el mismo código para generar la gráfica. Ustedes pueden agregarle el título al eje, el eje de las X, el eje de las Y y el título al gráfico, ¿sí? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el entrenamiento y la prueba para el lineal, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos 76 y 75. Vamos a ver qué tal nos da el lineal. 74 y 73. Y sí, es ligeramente inferior al kernel del Radial Basis Function. Pero tiene sentido porque esa curvatura que nos permite el orden 3 nos permite tomar mayor representatividad de los datos, ¿sale?
y bueno, vemos un desempeño menor, pero esto pues puede llegar a ser mejor que una regresión lineal, ¿sí? Y el radial basis function, bueno, a veces resulta mucho mejor que alguna polinómica, pero para eso pues vamos a probar el polinómico. Tenemos el modelo y vamos a poner el poli. Tenemos live svm, aquí hacemos algunas predicciones y de manera directa ejecutamos las líneas para la gráfica. Aquí recuerden que tenemos un grado 3, que es la intención es simular el comportamiento del radial basis function. Si tienen curiosidad de cómo se ve la función del radial basis function, lo pueden ver en la documentación de scikit-learn, y aquí vemos el comportamiento. Ahora vamos a ver la parte de cómo nos da el entrenamiento y la prueba. Generamos, tenemos 76, 5 y 75, 4. Entonces aquí 76, 5 y 75, 4. 76, 6 es todavía ligeramente inferior al radial basis function, ¿sí? Y bueno, estamos hablando del radial basis function sin los mejores resultados. Esto de los mejores resultados lo podemos adaptar para el kernel lineal y para el kernel polinómico, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una comparación de todos estos modelos. Ya habíamos definido esto anteriormente, nuestros RBF, lineal, polinómico, ¿sí? Entonces vamos a crear un scatter que involucre a los datos de entrenamiento y vamos a poner a los datos de prueba. En este caso los datos de prueba, y aquí vamos a ponerle xtrain, xtest, gettrain, gettest, level training, testing. Aquí tenemos un alfa. El alfa es para ver la opacidad que podemos llegar a tener, y vamos a poner un ciclo for para la variable name y para la variable sbr y para el s. Esto lo que va a hacer es iterar a través de cada uno de los datos y generar una gráfica, ¿sí? Entonces es importante que analicemos este ciclo for, cómo funciona, para poder generar lo siguiente. Tenemos para hacer esa comparativa, porque podemos hacerlo de manera puntual, pero aquí vamos a hacerlo comparando. Con el RBF, recuerden, esto es sin el RBF óptimo, sin un lineal óptimo y sin un polinómico óptimo. Entonces, tenemos training 75, 76. Lineal es inferior y ligeramente inferior el polinómico que el RBF. Pero aquí podemos ver los comportamientos. Vean, el RBF es el de color rojo, muy parecido al azul, muy parecido, y aquí se alcanza a observar una ligera, vamos a ver si puedo hacer más grande, alcanzamos a ver una ligera curvatura. Esta ligera curvatura ayuda a generalizar mejor el conjunto de datos, ¿sí? Claro, también podemos probar con RBF que no sea de orden 3. Podemos probar un orden 4, un orden 5, pero siempre tratar de verificar que no haya overfitting, ¿sí? ¿Dónde observo que no hay un overfitting? Esa es una pregunta interesante. Si yo observo mis datos de entrenamiento 0.75 y mis datos de prueba 0.76, están casi iguales. Eso quiere decir que es un modelo robusto. Pero ¿qué pasa si en mi entrenamiento me voy a 85 y en mi prueba me quedo en 72? Entonces hay una diferencia muy grande.
y esa diferencia grande se le conoce como un sobreentrenamiento o como un overfitting. Entonces, aquí esta es una de las pautas iniciales para yo identificar cuando hay un sobreentrenamiento. Debo verificar que la diferencia entre el entrenamiento y la diferencia entre la prueba no sea totalmente abrumadora, ¿sí? Entraremos más detalle en un siguiente video, pero por lo pronto vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que haya quedado claro cómo implementar principalmente los kernels de la máquina de soporte vectorial enfocada para problemas de regresión, que utiliza el Support Vector Regression, y cómo estas funciones que hicimos de manera rudimentaria nos ayudan a optimizar la solución del problema a través de esto. Prueben ustedes con estos datos que yo propuse. Ustedes pueden probar con datos diferentes. Pueden cambiarle aquí, no sé, de 1 a 15 y que aquí en lugar de que sean 4, que sean 20. Y pueden hacerlo también para el lineal y para el polinómico. Esto retando también la capacidad computacional de sus equipos. Esperamos que haya quedado claro y pues si no hay más, nos vemos en un siguiente video.